capítulo 18. Verso número 10 en adelante. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? Todos: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Soberano Rey de la gloria, te exaltamos y bendecimos, y en esta hora, Señor, anhelamos que tu palabra nos hable, nos alimente y nos instruya. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanos, en este poco espacio de tiempo, pero creo que va a ser suficiente. Hemos alterado la secuencia que traemos en razón de que el culto pasado que tuvimos pues tenía un carácter y este también, pero volveremos otra vez con las doctrinas. Hoy, como ya se dan cuenta, es el culto de Años Dorados. Ese nombre recibe nuestros adultos mayores en la iglesia, que aquí es un grupo bien bueno y bien fuerte. Amén, bien fuerte. Gloria al Señor. Sin contar que algunos se nos escapan de ahí porque no quieren estar ahí, pero ya la cédula los metió. ¿Cierto? Pero pensemos en esa soberanía de Dios. Cómo Él, que nos ha permitido que respiremos, que vivamos, ha planeado todas las cosas. Yo no sé si alguien se ha dado cuenta que uno envejece, pero si no se ha dado cuenta, un día de esto se dará cuenta. Si un día de esto se dará cuenta. Porque hay una etapa en la vida donde uno cree que jamás se va a envejecer. Pero hermanos, este grupo que ustedes ven sentado aquí también fue un último modelo. Sí, un día también salieron de la fábrica nuevecitos y 0 kilómetros. ¿Verdad? Y el tiempo va pasando y hay experiencias que se tienen. Que si de alguna manera entregáramos el micrófono para que lo manifestara, no nos alcanzaría el día de hoy. Porque la vida va dando unas experiencias. La vida va haciendo que la persona aprenda a manejarse en muchas cosas. Le pongo un ejemplo sencillo para comprender. Si yo mando a uno de nuestros jóvenes ahora, se venga, cante un coro aquí, si lo más factible es que suba y enseguida eso de rapidez viene y canta el coro. Pero si mandamos a un anciano, usted tiene que esperar un poco más de tiempo. No quizás porque no pueda correr, porque algunos corren más que yo, sino porque la vida les ha enseñado que subir a prisa puede causar un resbalón y caer a tierra y sufrir un golpe o una fractura. Es la experiencia la que lo lleva a actuar así, con
cautela, con fortaleza. Y yo admiro mucho las personas que tienen en la madurez un grado de experiencia que los lleva a ser pacientes. Vamos a preguntarles aquí, ¿ustedes sí vieron cocinar en ollas de barro? ¿Vieron cocinar alguna vez en ollas de barro? Yo alguna vez vi a alguien hacer un tinto en ollas de barro. Sí, las ollas de barro existían. Y no había casi algo, y en algunas casas las había. Exacto. Entonces una olla de barro la colocaban al fogón para hacer un tinto y eso había que esperar. Y por la orillita, el tinto, el café hacía. No era olla de presión, pero se parecía. Y las personas esperando y esperando y esperando. Y eso sí demoraba. Pero cuando ya estaba para hervir, tenían que tener a la mano un jarro de agua que no estuviera caliente, sino fría. Porque cuando esa olla se calentaba, de que botaba el café, lo botaba, porque entonces la podían bajar de allá, que ya seguía caliente. Eso le aplicaban el agua, ¿sabes? Y enseguida la bajaba y ahí. Ahora imagínense si nosotros esperáramos todo ese tiempo para hacer un tinto. No, antes el café en grano ya casi ni lo compran. No, eso demora mucho. Compren el café con café, caliente un poquito de agua y listo. ¿Sí o no? Porque ya el otro parece hasta aburridor. Pero es que nos ha llevado a la prisa. Ahora piénselo. ¿Y por qué lo digo? Porque son personas que aprendieron a esperar, a ser pacientes. Mire, ¿por qué a ti te desespera el celular cuando se te queda? ¿Cuando está apagado o cuando no lo tienes? Porque estamos acostumbrados a recibir la información de inmediato. Pero antes, lo más avanzado era el teléfono, que había uno solo en el pueblo y quedaba por allá en Telecom. Entonces uno se buscaba el número del pueblo y llamaba ahí a la señorita: usted conoce a fulano de tal, a ver si le avisa que lo voy a llamar a las 5 de la tarde o mañana en la mañana. Oiga, hermano, y entonces usted se pregunta, una razón. Todavía había medios donde la gente esperaba más. ¿Sabe por qué? Porque casi todo el mundo tenía un radio. O sea, el que no tenía un radio en su casa era como el que no tiene internet ahora. Sí, ustedes se ríen, pero era así. Porque la gente casi siempre ponía el radio, ponía Radio Libertad, y ahí salía siempre la misma voz: se le avisa fulano de tal, por allá en Ciénaga que murió fulano de tal, y el entierro mañana a las 4, como se qué. Eso era todo el día. O sea, la gente por ahí se informaba. Y el que trabajaba en el terminal, sonaba el terminal, no sé qué, tantos aguateros, entonces la gente escuchaba eso para ir allá. Pero piense ahora que nosotros nos desesperamos. Nos desesperamos. No tengo el celular, me estarán llamando. Sí, pero ellos antes salían a Barranquilla a hacer su vuelta, duraban todo el día, y cuando venían era que le daba la razón. Y si tú hablas de las cartas, cuando venían de Venezuela, a veces decían: vea, dígale a mi mamá que fulano está mal, y cuando la carta llegaba ya tenía 15 días enterrado. No, ya se murió, ¿verdad? Pero había paciencia. Dios le habla a Abraham, se acerca a Abraham, y Dios tiene un proyecto y tiene un plan. Vea, si yo tengo un plan, si yo tengo un proyecto, le aseguro que hago todo lo contrario a lo que Dios hizo. Porque si tú vas a construir una casa y tienes que buscar un albañil, ¿te buscarías el más anciano? Dime la verdad. Y si necesitas un ayudante, ¿a quién buscas? Perdóneme aquí, perdóneme. Mano Liceo, póngase de pie y diga gloria a Dios. Entonces vamos a buscar a alguien que nos arregle el techo. Se ponen 10 de pie.
Y al hermano Ever se le ocurre, dice el hermano Eliseo que lo va a hacer. Siempre, hermano, gracias. Vea, yo le aseguro que usted enseguida me crucifica. Hermano, ¿cómo se le ocurre? Gracias, hermano Eliseo, siéntese. Dice, hermano, ¿cómo se le ocurre si el hermano Eliseo se cae ahí? Dios tenía todo un mundo de personas, de hombres vigorosos, altos, fuertes, etc. Pero Dios dice, yo me voy a tomar el trabajo de hacer un pueblo que sea mi pueblo. Y entonces va y se busca a uno que ya está avanzadito en años. Porque se buscó fue Abraham. Y dice, no, es que Dios lo escogió porque el hombre se portaba bien. No se portaba tan bien. Porque era idólatra. Él y toda su familia. No, lo que pasa es que Dios necesitaba garantía. Un hombre que tuviera un montón de hijos no podía tener hijos. Si no, hermano, lo que pasa es que Dios lo buscó a él porque como su esposa era jovencita, pues no era jovencita. También era una señora como él. Y entonces Dios dice, de esta pareja que no tiene hijos, yo voy a hacer una nación. O sea, los proyectos de Dios se hacen distintos a los proyectos de los hombres, porque los nuestros tienen que tener una lógica, pero los de Dios no. Mira, solo Dios es el que hace que uno haga un negocio sin plata. Créame, se lo digo en el nombre del Señor. Los proyectos de Dios son así porque resulta que termina uno haciendo un negocio sin plata. Y hay gente que tiene plata y no puede hacer el negocio. Esa es la diferencia. Oiga, y se aparece Dios o le manda Dios la noticia. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. Si eso fue más adelante, 75, se le apareció Dios. Y le dice, después de esto volveré. Lo que acabamos de leer. Volveré. Y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Oiga, cuando le dan esa noticia, la diferencia de Abraham está en que Abraham creyó a la palabra sin importar las condiciones físicas. Hermanos, en ustedes hay algo que yo vi y que alcanza uno a ver en Abraham, que era un hombre que la vida le había enseñado paciencia. Y la Biblia dice que imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas de Dios. Entonces uno puede heredar las promesas de Dios, pero necesita dos cosas: fe y paciencia. Y el mundo nos ha enseñado a ser impacientes. Bueno, yo sigo recordando la historia, pero es que cuando empezamos a tocar los primeros computadores y el internet, para que eso le abriera a usted, eso había que esperar. Uno podía hasta comerse la cena esperando que la bolita esa se deshiciera. Y después el internet más avanzado, resulta que tú tienes ahora y te abre la página y si te dice, oiga, tengo un internet más rápido, y dices, lo cambio porque tú quieres más velocidad. Pero resulta que en Dios la fe y la paciencia son necesarias para heredar la promesa. Y Dios le dice, tu mujer va a tener, vean, y la esposa está allá detrás de la puerta. Tenga cuidado, porque de pronto usted cree que está hablando solo, pero detrás de la puerta siempre hay quienes escuchan. Ay, que las paredes tienen oído, dice el hermano Pared. Bueno, allá estaba Sara como tratando de ver cuál era el negocio que tenía el esposo. Hay mujeres que viven alerta, 24/7, que dicen, ¿cómo es que dicen? Alerta, a ver qué es lo que pasa. Y tiene el oído metido ahí. Y cuando escucha que ella va a tener hijos, imagínese. Porque hay edades en que la persona sueña y experimenta. Gracias a Dios que Eusebio me soporta todo. ¿Cierto?
Pero si yo veo al hermano Eusebio con la hermana Yané, dice, hermano Eusebio, ¿para dónde va? Dice, hermano Ever, hoy no venimos al culto de la noche porque vamos para divertir. De pronto van a llevar a los nietos y dice, no, es que Eusebio amaneció con ganas de practicar deporte extremo. Entonces ya usted lo ve como raro. Y uno como que no se convence, pero va allá y encuentra a la hermana Yané con un casco y se coloca por aquí el arnés y Eusebio también. ¿Y de dónde se van a tirar? Y dice, no, de esa columna a otra. Y dice, no, bueno, esa más o menos está bajita, no, pero Eusebio pidió la más alta y que lo tiren con la soga. Y la hermana Karen enseguida dice, no, señor. Entonces, que a una mujer con una edad avanzada le digan que va a quedar embarazada. Hermano, gracias a Dios que la palabra de Dios registra todos esos momentos. Pero si esto se diera hoy, vea, yo le aseguro que fuera el video más visto en YouTube. O sea, les muestro el video de Sara embarazada, de una señora allá. Pero claro, si es 75 años, tú dices, no, eso va a ser mañana. Pero Dios le habla, le da la promesa, eso sí pone condiciones, se sale de tu tierra y de tu parentela. Pero el tipito ni dejó al papá, ni dejó al sobrino. Y entonces se fue a una tierra llamada Harán. ¿Y sabe cuánto duró en Harán? ¿Cómo cuánto le pone usted? Dígame algo. Por allá pagando arriendo. 10 años. 10 años en Harán. Y allá en Harán 10 años. Entonces muere el papá. Y como Harán es esa tierra que no prospera, infructífera. Entonces a los 10 años sale a las tierras de Canaán donde Dios lo mandó. Pero ¿sabe cuánto duró el viajecito? 1 año. ¿Quién estaría dispuesto a hacer un viajecito de 1 año en este tiempo? Uy, hermano, imagínense. Alguien me dijo, hermano, yo tengo una visión por el Amazonas. Y bueno, déjame contarte algo de lo que sé de allá. Porque allá hay lugares, y hay un lugar allá donde se predica, que para que el supervisor lo visite, se tiene que gastar 10 días en barco, en el agua. Entonces el hermano se gasta 10 días yendo allá a visitarlo en barco. Y si va a durar 3 días allá, ¿ya son cuántos días? Y 10 de regreso, ¿cuántos son? Sí, bueno, ese no es el Atlántico que tú encuentras carreteras por todos lados. El hermano, así es la cosa. Y yo, bueno, ¿tú crees que vas a vivir en Leticia toda la vida? Abraham duró 1 año viajando hasta allá. Y por allá cuando tiene 86 años, yo creo que de pronto ahí es donde empieza el problema. Porque hay una esposa que al recibir la noticia dice, no, ya yo no puedo. Y 10 años después le aumentó la fe. Dígame la verdad, ¿le aumentó la fe? No. Yo no creo. Se no ve. Ya esto no era por aquí. Usted se imagina 10 años. Y 1 año más. Ahora, lo otro, ¿usted cree que ese par de viejitos no estaban pendientes de lo que Dios había dicho? Estaban pendientes. Entonces la esposa dice, no, ese es que Dios te va a dar el hijo de otra manera. ¿Por qué no te acercas a mi sierva? Y se ve que estaba buenecito. ¿Cierto? Porque le nació un muchacho. Pero el muchacho no era el que Dios le había prometido. Y entonces él, en esa experiencia, desde que se le prometió hasta que se cumplió, pasaron alrededor de 25 años. Porque fue allá a los 99, al borde de los 100, cuando tuvo el muchacho. Entonces uno dice, Dios mío, si a los 75 ya parecía anciano, imagínese a los 100. Si esa señora que ya estaba anciana, que ya había cesado, yo no sé,
Pero a veces yo leo la palabra y me río, no sé si a alguien le pasa. Porque yo empiezo a imaginarme. Entonces una hermana que me ayudara, ¿cómo caminaría Sara embarazada? Piénsenlo, ¿cómo caminaría? Ayúdenme aquí está una doctora, ayúdenme. Porque el primer mes, de pronto por la vestimenta no se notaba mucho. Pero una señora de edad no camina. Y como era varón, ese abdomen tiene que ser bien pronunciado. Ahora Sara con 9 meses, ¿cómo se la pinta usted? Yo veo que ustedes también se ríen. Porque yo me pinto a Abraham diciendo, no, mijita, no camine. Cárguenla. Porque hermano, es una anciana con bata. Y ahora, ¿dónde van a ser? Ay, bendito. ¿Dónde van a ser? ¿Cómo van a ser? Amén. Bueno, hermano Eber, usted sabe, la mejor clínica, el mejor ginecólogo. ¿Cuál ginecólogo? ¿Y qué mejor clínica? Por allá nació en unas condiciones donde a nadie se le ocurriría ahora. Amén. Y nace y le ve la cara al niño. Ay, pero ya papá tiene 100. Papá tiene 100. Mamá está ancianita. Pero resulta que este Dios, sus planes con los seres humanos no tienen edad, no tienen tiempo, no tienen hora. Y cuando Dios dice voy a hacer algo, lo hago con quien quiera hacer. Con el que menos se piensa, con el que menos se cree, con ese planea Dios. Entonces dígame si para Dios el ser humano no es importante. Pero ¿sabes qué sucede? Que esta sociedad está cometiendo una equivocación. Mientras Dios se atreve con toda persona, sea joven o sea anciana, hay una sociedad que muchas veces relega a la persona de experiencia y de años y la ignora porque cree que no pueden dar más de lo que ya dieron. Y resulta que Dios sí sabe mostrarnos por su palabra que el que tiene una edad avanzada puede seguir dando más de lo que tiene. Hasta hijos. Y Dios le dio oportunidad de amamantar, de levantar, de criarlo. Bendito. De que se pusiera hasta grandecito. Opinaba, hablaba. Y uno a veces dice, estos muchachos de ahora saben mucho y pareciera verdad, pero es que los de antes también. ¿Sí o no? El nieto mío íbamos en el carro cuando ya íbamos llegando a la finquita, el papá lo estaba regañando, pórtese bien. Mire que esto, lo otro, cuando ya paramos el carro así y se bajó, ¿y qué hizo para abrir la entrada? Dice él, para que traje uno de mi papá. Ellos están ahí. Lo que tiene, va a cumplir son 4 años. ¿Cómo cree usted que Dios no puede seguir obrando, hermanos? Yo creo que si algo ha hecho Dios con estos hermanos que tenemos aquí por su gracia, es que les ha dado una experiencia importantísima y necesaria para el conocimiento nuestro. Ahí hay historias de milagros que Dios ha hecho. Ahí hay historias de cosas poderosas que Dios ha hecho. Y entonces ellos se convierten en esa caja blindada que atesora muchas cosas. Aquí, y me acuerdo de mi abuela hoy, porque uno cuando está en apuros termina allá. Puedes ignorarla, puedes ignorarlo, pero estás en la casa y se te cae el botón. Y enseguida dice, ay, ahora el botón del vestido. ¿A dónde coge? Abuela, usted no tiene un botón y no tiene un hilo blanco. Y ahí tiene el hilo blanco, tiene la aguja, tiene el botón, tiene un botón y te lo pega. Porque todo lo va guardando. Y tú tiras la bolsa, pero ella la recoge y la guarda. Y cuando estás apurado, te abre la bolsa y dice, yo tengo unas por aquí, la saca. Y dice, aquí está la bolsa.
¿O no? Porque hay un conjunto de cosas que le hacen experimentar que todo sirve y es necesario. Pues imagínese que Dios depositó en Abraham algo precioso y lo enseñó a otras generaciones, al punto de ser llamado el padre de la fe. Y que el padre de la fe no fue un jovencito de 17, sino uno que tenía bastantes añitos. Y dice la palabra, quiero que miremos un poquito, porque la palabra declara aquí, en el capítulo 22, Génesis 22, búsquelo. Aconteció después de estas cosas, ¿por qué no me ayudan a leer? Que probó Dios vamos a mirar esto aquí en una situación actual. ¿Listo? Ya tiene el hijo y que está alrededor de los hijos. Ahora está más grandecito. O sea, hay más de 100. ¿Y ahora qué dice él? Bueno. ¿Qué era lo que Dios quería hacer con él? Esa es la palabra. ¿Qué era lo que Dios quería hacer con él? ¿Cómo llamaríamos eso en este tiempo? Asesinato. Cuando aún alguien mete en la hoja de vida y tienen que hacerle, ¿cómo se llama la prueba? Una prueba física. Ayúdenme a ver. Pero porque son las que saben, díganlo fuerte. Una prueba psicotécnica. Entonces viene una persona de 108 años aquí a la iglesia y levanta la mano y dice: hermano, mi petición es que me ayuden a orar porque tengo esta semana una prueba psicotécnica en la empresa. Bueno, Dios lo va a aprobar. Hermano, pero si ya está aprobado, pues mira lo que dice ahí. ¿Qué es lo que dice? Toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de qué. ¿Y qué fue lo que le dijo? Era cortarle el cuello, derramar la sangre y quemarlo, como se le hacía a los animales. Dios le pidió a alguien que ya había vivido la vida, pero que ahora estaba experimentando eso. Yo le aseguro que de alguna forma el pensamiento humano es: ¿por qué no me lleva a mí mejor? Ya yo viví la vida, ya yo tengo muchos años. Sin embargo, dice la palabra que él tomó a anochar y salió en espera de que Dios le dijera cuál era el monte, y llevaba leña, y llevaba fuego, y llevaba todo, y sus siervos iban con él, y hasta un punto les dijo: hasta aquí me acompañan ustedes, de aquí en adelante iré con el muchacho y volveremos, dando a entender que el Dios que él tenía depositada su confianza iba a hacer algo allá arriba. Y cuando está preparando leña, cuando está haciendo todo, su hijo ya tenía la capacidad de entender qué se hacía cuando se preparaba todo, porque Abraham era un hombre que presentaba a Dios ofrendas y sacrificios, y podía hasta haberle preguntado: papá, pero hay leña, hay fuego, hay piedras, está el cuchillo y todo, ¿y dónde está el animal? Y la pregunta puede estar ahí, pero hay una respuesta: Jehová se proveerá de cordero. Y lo acuesta encima de la leña. Tenía que tener sus manos temblorosas, porque es una persona de más de 100 años, pero en él hay depositado algo. Es una fe inquebrantable, una confianza en el Dios que le había regalado a su hijo.
Y cuando acuesta a su hijo y de pronto hasta le tapa los ojos para que no vea eso y levanta la navaja para cortar su cuello, entonces hay una voz del cielo que dice: detente, no le hagas daño. Y se prueba una vez de un hombre anciano que, aunque hayan pasado los años y el cabello esté canoso y las fuerzas no sean las mismas, sigue confiando en su mismo Dios de hace más de 30 años. Y entonces Dios le dice: vete allá del otro lado, hay un animalito enredado, ¿verdad? Que se quedó enredado por los cuernos ahí, y lo tomó y lo sacrificó a Dios. Porque sabes una cosa, yo creo que mientras por una montaña iba subiendo Abraham con su hijo, por la otra Dios iba subiendo un animalito, sabiendo que iba a llegar el momento en que era necesario. Y yo creo que lo mejor que puede pasar a nuestra vida es que nos envejezcamos en la iglesia, pero creyéndole al Señor. Y que no importa si los años van pasando, la fe sigue siendo esa misma fe de entrega, esa misma fe de convicciones, esa misma fe de seguridad en el Dios que tenemos. Hermanos de años dorados en Malambo Central, ustedes aquí son columnas, baluartes, protectores, defensores de una fe que nos ayudan, que nos inspiran, porque hoy no tenemos a Abraham vivo, hoy están ustedes, y Dios los tiene aquí para seguir dándonos ejemplos de cómo creerle a Dios, de cómo seguir en su camino. Estas personas necesitan ser valoradas, admiradas y dignas de ejemplo. No diga que es que porque mi abuela no sabe nada, ella no sabe nada de esta época, no me puede servir. Algo ha vivido en Dios que te puede servir. No digas que no es que mi abuelo es exagerado, no, algo hay en él que Dios lo tiene para que en este tiempo siga siendo ejemplo, que Dios nos dé la oportunidad de seguir teniendo gente mayor y gente de experiencia en Dios que deja buenos ejemplos, para que todos los que vamos detrás vayamos aprendiendo de esa fe y creyendo de esa fe. Hoy podemos decir que Abraham tuvo que vivir momentos, entre ellos enterrar a su esposa, separarse de quien amaba. Y hay mujeres aquí que no planearon que su esposo se muriera. Hay mujeres aquí que no planearon perder un hijo. Hay hombres aquí que no planearon perder a su esposa y que partiera primero. Sin embargo, aún en eso tienen experiencia para contarnos de cómo salieron adelante, de cómo se levantaron, de cómo criaron a los hijos, de cómo trabajaron, de cómo la ayudaron. Porque si algunos hoy no tienen fuerzas, es porque se desgastaron trabajando para que hoy los más jóvenes pudieran tener fuerzas. Qué bendición tener gente con la que Dios cuenta todavía. Qué bendición tener gente con la que el Espíritu Santo dice: yo todavía tengo planes con ellos. Pues hoy queremos darle gracias a Dios por ustedes. Queremos darle gracias a Dios por su esfuerzo, por su trabajo. Yo no sé cómo hacen, pero siempre tienen algo para dar. Yo no sé cómo hacen, pero siempre se preocupan y están pendientes. Y ojalá nosotros estuviéramos tan pendientes de ellos como ellos de nosotros. Si todavía está tu mamá y tu papá, tu abuelita, tu abuelito, ámalos, quiérelos. Es más, todavía el Espíritu Santo va a hacer algo con ellos y a través de ellos. Oh, alabanzas al Señor. Hay mujeres que casi no pueden hablar, pero Dios las usa de manera sobrenatural. Y yo no sé cuántos en el día de hoy quisieran tomar de ese ejemplo y poder decir: Señor, ayúdame a vivir cada etapa de la vida, pero que sea en ti, viviendo experiencias contigo. Yo no sé en qué vivió Abraham su juventud ni qué hizo, pero en el tiempo que Dios lo llamó fue el tiempo perfecto para crear una de las historias más bellas y hermosas que nos relate el libro sagrado. Bendito sea el Señor. ¿Cómo bajaría ese Isaac?
La Biblia nos muestra a Isaac, un hombre con el que Dios tuvo planes, con el que Dios sobró, pero también nos los muestra con una cantidad de hijos, y de esos hijos Dios se glorificó de tal manera que hoy hay un pueblo que todavía existe, que está ahí vigente, que ahora es más fuerte que nunca, no porque se haya portado tan bien, sino porque el Dios que los escogió ha sido fiel con ellos. La descendencia de Abraham todavía la podemos contar hasta hoy y verlos. Pues hermano querido, en el nombre de Jesús, que podamos seguir siendo ese ejemplo para que también nuestros hijos y nuestros nietos sigan el ejemplo que Dios nos ha permitido recibir. Porque la herencia más grande no será ni el carro, ni la casa, ni la cuenta con millones. La herencia más grande será el que puedan recibir la palabra y salvarse. Porque los millones, la casa, la tierra, el carro se quedarán en esta tierra, pero el que crea en Cristo viajará a los cielos, entrará al seno de Dios y allá estará con el Señor por siempre. Que hoy Dios nos permita valorar a los que tenemos, quererlos y aprender de su ejemplo. Póngase de pie, por favor. Y yo quisiera terminar esta escuela dominical de una forma muy distinta. Porque si aquí está tu mamá, tu papá, tu abuela, tu abuelo en este combo, yo te voy a invitar a que le traigas aquí al que haga enfrente, pero tómale de las manos y tráelo aquí. Si está en este combo, venga, ¿dónde están los nietos? ¿Dónde están los sobrinos? ¿Dónde están los primos? Tome a su abuela, tome a su abuelo, a su papá, a su mamá. No sé si está aquí, tráiganle, dígale, vamos allá adelante. Vamos a hacer una oración hermosa aquí, en familia. Oh, gloria a Dios. No se me va a quedar ninguno, porque el que no venga por aquí lo llamo por nombre propio, porque yo conozco la familia. Vaya, búsquelo y tráigalos allá. Aleluya. Dígale, abuelo, vamos, aquí tomen los nietos, los hijos, tráiganlos aquí. Abrácenlo. Extiéndale la mano en el hombro a su mamá, a su abuela, extiéndale la mano en el hombro. Si pudieras decirle gracias por lo que has hecho, gracias por lo que nos han enseñado. Oh, aleluya. Si alguno de ellos no tiene aquí la familia, pero algún hermano siente el deseo de ponerse cerca, si usted quiere, acérquese. Acérquese. Yo quisiera que mis hermanitas, el comité de eventos, se acercaran. Que jóvenes, comité de jóvenes, damas jóvenes, adolescentes, acérquese. De pronto alguno no tiene por aquí su familia, pero acérquese. Aleluya. Vamos a orar. Abrázale. Cierra tus ojitos y dale gracias. Dale gracias a Dios. Hoy le doy gracias a Dios por mi madre, por mi padre que están aquí, por mi abuela que está a la distancia. Digámoslo ahora. Solo por él has alcanzado la victoria.
Gracias a Dios.